corazón huele milagro, hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí.
único para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres mi Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, inalcanzable.
Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Por mientras llegamos ahí, quisiera hablar un poquito más del anuncio que nos hizo nuestro hermano Gabriel acerca de la oración. Voy a pedirles o pedimos que por favor, durante la oración, ya sea que su servidor o otros siervos esté orando por los diezmos, las ofrendas, por el servicio, que por favor, si usted está llegando apenas, está entrando, espérese en la puerta hasta que la persona que está orando termine de orar. Eso es una forma de respeto a Dios y también a los demás para mantener el orden por las distracciones. O a lo mejor usted salió por X razón y tiene que regresar, espérese. Y si llega tarde y alguien está orando, espérese por favor. No se enoje con ellos, No les jale la puerta, porque ellos son siervos de Dios que están haciendo su trabajo. Ellos están instruidos a hacer eso. Es decir, que no es la culpa de ellos. Ellos son siervos de Dios que trabajan para servir a Dios al servirnos a nosotros. Y creo que se merecen un respeto. Trátelos con cuidado, las instrucciones de ellos, es algo que tenemos que hacer. Así es que con el amor de Dios tengámonos paciencia unos con otros, respeto tanto a Dios como a los hermanos, y esperemos la oportunidad que se termine la oración y ya podemos entrar sentados. ¿Está bien? Pues, gracias. Vamos a leer los versículos del 1 al 12 del Evangelio de Marcos. Como de costumbre, yo lo leo en voz alta y ustedes me siguen en voz baja. Y al terminar, yo oro de nuevo en voz alta y ustedes en voz baja, ¿verdad? Para que no haya confusión. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 1, dice así: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella palabra, pero temían a la multitud y dejándole se fue. Vamos a ahí. Dios, nuestro Padre Celestial, en honra y honor a ti, venimos una vez más a tus pies, Señor, para pedir de la instrucción de tu palabra. Y sabemos que tú estás aquí entre nosotros porque hemos proclamado tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo sea una vez más el que nos dirija en la lectura de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, y sabiduría que solo viene de ti. Y Padre, que podamos no solo oír y entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana, pero haznos también hacedores de tu palabra. Rogamos pues que tu palabra impacte en nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu. Padre, sé glorificado en todo y agradecidos contigo, alabamos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús y Salvador. Amén. Nuestra historia y nuestro texto es obviamente los labradores malvados. Hemos estado estudiando el libro de Marcos y una de las ventajas que tenemos cuando estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, lo más cerca que podemos, es que vamos a tocar diferentes temas que pertenecen a nuestras vidas y de esta manera uno no tiene que andar escogiendo solo un tema porque le gusta o cree que es lo que quiere que usar. Pues de esta manera, estudiando la palabra de Dios, capítulo por capítulo, hemos escogido este libro de Marcos y hemos aprendido varias cosas y estamos aprendiendo varias cosas. Aprendimos de aquella higuera seca que fue maldecida por no dar frutos, el capítulo 11 de Marcos, versículos 20 al 25. Y luego vimos en el capítulo 11, del 27 al 33, la oposición de los líderes religiosos. Y luego ahora, donde estamos, nuestro texto, que es del 1 al 12, la parábola contra estos líderes religiosos. Después estudiaremos la instrucción para un líder religioso. Todos religiosos, ¿verdad? Para estos trabajadores malvados, que es el 12, del 1 al 12. Luego tendremos la advertencia sobre estos líderes religiosos de los versículos 35 al 40 de este capítulo 12. Y vamos a ver también a una viuda en este capítulo 12, de los versículos 41 al 44. Pero este texto me hace recordar a mí, a mi familia. Creo que cuando estudiamos las Biblias muchas veces nos transporta a otros lugares. Y para mí sucede eso. Tengo una hermana que es la menor de 10. Y de los 10, creo que es la más paciente. Y ella es maestra de escuela primaria en México, mi lugar de origen, de donde vengo. Y aunque ella vive en la ciudad, su plaza, es decir, donde enseña, es en una área rural, en el campo. La gente es humilde. Me cuenta historias que
Muy diferente que aquí, ¿verdad? Que no llega un alumno, ella va hasta el ranchito donde vive por allá y mira qué está pasando con aquel alumno, aquella alumna, y platica con los padres y hace cosas que pues normalmente no se hacen, ¿verdad? Fuera de su trabajo. Y tengo una historia que es algo parecido, de una maestra que estaba ayudando a un niño en el kindergarten o el jardín de niños, por decirlo así, y le ayudaba a ponerse sus botas. Él le pidió ayuda a ella para que se pudiera poner las botas. Me imagino que llegó con las botas en la mano a la escuela. Y ella podía ver por qué necesitaba ayuda. Luego ella tiraba de la bota y él empujaba su pie y las botas no querían entrar. Cuando finalmente le puso una bota, empezó con la segunda bota y esta maestra ya estaba un poquito acalorada, empezaba a sudar. Finalmente logró ponerle la segunda bota y casi gritó esta maestra cuando el niño le dice: maestra, las botas están en los pies equivocados. Ella lo miró con paciencia y decía: estaban en los pies equivocados. Y fíjense que no fue más fácil quitarse las botas que ponérselas, era el mismo trabajo. Pero aquella maestra se las arregló para mantener la calma y mientras los dos trabajaban juntos para ponerles las botas, esta vez en los pies correctos. Una vez terminado, entonces el niño le dijo: maestra, estas no son mis botas. Y ella se mordió la lengua. Yo creo que en vez de ponerse a gritar, dice: ¿por qué no me lo dijiste? Pensó, ¿verdad? En vez de gritar. Entonces él dijo: son las botas de mi hermano. Mi mamá me hizo traerlas. La maestra ya no sabía si reírse o echarse a llorar. Con gracia, con ánimo, con coraje, el poco que le quedaba. Dijo finalmente: ¿lo que, niño? ¿Y dónde están tus guantes? Y él dijo: los metí en la punta de las botas. Y los niños, se requiere paciencia, ¿verdad? Ustedes que son mujeres saben más que todos los hombres. Cada cosa que hace. Y yo creo que habemos de diferentes, unos con paciencia y otros que no tenemos paciencia, ¿verdad? Pero hemos oído de hombres en la Biblia que son pacientes, como Job, ¿verdad? Un hombre muy paciente. Pero cuando nosotros comparamos la paciencia de Job con la paciencia de Dios, la paciencia de Job no parece nada en lo absoluto. Tenemos un Dios paciente, un Dios de amor, un Dios que constantemente nos está hablando y recordando sus cosas, su palabra, y eso es lo que hacemos. Mi trabajo es hablar lo mejor que puedo de estas cosas. Y el Señor
usaba parábolas, ¿verdad? Yo uso historias también para, como la que acabo de usar, para llamar su atención y tratar de mantenerlos interesados en nuestro estudio. Parábola es obviamente una historia o una ilustración conocida para la gente para indicar algo espiritual. Pero como el Señor, no hay otro tan paciente. Y si usted está aquí, el Señor le está esperando en usted, permítame decirle esto. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es segunda de Pedro 3:9. La paciencia de Dios es una cualidad de Dios que le permite al Señor soportar todo lo necesario para lograr lo que Él ya ha planeado. Usted y yo obviamente no podemos controlar nuestras emociones y muchas veces fallamos. Nos enojamos y a veces que nos damos por vencidos. Y muchas veces decimos, yo no necesito esto. Por ejemplo, cuando nosotros servimos a Dios o simplemente acudir a la iglesia. Porque no es fácil. El enemigo pondrá trabas y circunstancias para que usted y yo no asistamos a la iglesia o que sirvamos. Y muchas veces decimos, yo no necesito esto. Y el objetivo no vale la pena esforzarme así. Al cabo, Dios no me necesita a mí, no me necesita, pero Él quiere usarme. Pero Dios nunca actúa así de esa manera. Él nunca pierde la calma, excepto cuando es un enojo santo, justo. Pero nunca pierde control, como usted y yo lo hacemos. ¿Y sabe por qué? Porque todos los propósitos de Dios van a tener éxito. Y quizás alguna persona preguntará cuándo va finalmente Dios a mostrar su enojo. Y quizás alguien dirá, cuando se le acaben las opciones. Por supuesto, tonterías. Cuando esté demasiado frustrado porque las cosas no van bien. No, por supuesto que no, ¿verdad? Cuando la situación es tan desesperada que no puede hacer nada al respecto. Tonterías también, porque Él sí puede hacer algo. La respuesta a todas estas preguntas obviamente es no, 1000 veces no. La ira de Dios está completamente bajo su control y no la dejará ir hasta que haya logrado todo lo que Él se ha propuesto hacer.
sus emociones nos suben y bajan como un termómetro con nosotros. Los propósitos de Dios son inmutables, es decir, no se mueven, permanecen igual como Dios. Así son sus propósitos. Y quizás preguntaría por qué es que Dios no ejecuta su ira hoy mismo después de todo lo que vemos en este mundo. ¿Sabe por qué? Leímos lo que dice Pedro. Porque frustraría todos sus propósitos eternos. Y el que Dios, sea un Dios de paciencia, nos da la oportunidad de venir a sus pies. Y es lo que Dios quiere, por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y Dios está buscando hombres y mujeres así, dispuestos a reconocerlo por lo que es, su Señor y su Salvador, su amo. Porque ha dado su vida. En nuestra historia, en el versículo 1 dice: Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas, ¿verdad? No parábolas, de parábolas. Y cuando usted sabe que cuando uno estudia, uno busca por palabras y palabras claves, menos yo hago eso. Y muchas veces creo saber el significado de ellas, pero las investigo un poquito más. ¿Y sabe qué? Google no todo el tiempo tiene razón. Pero me gusta ver de las dos formas y ver. Y dijo: un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, levantó una torre y la arrendó a sus labradores. Luego se fue lejos. Ahí en ese versículo tiene como 4 o 5 palabras que investigar. Y las busco. Dice ahí que puso una cerca, o como dice la palabra, la cerca de vallado, un vallado. ¿Qué es vallado? Tengo que buscar esa palabra. Un cerco, es como sacar una parcela en México y poner. En esta ocasión ellos usaban mucho los muros o paredes. Tenían piedra, eso sí tenía mucho, o lodo para poder hacer, y tenía varios propósitos, pero para que pudiéramos entender, él tenía un planteo, una viña. El Señor dice que este hombre lo había cercado con un vallado, con un muro, con unas paredes que tenían varios propósitos, y luego levantó una torre y la arrendó a sus labradores y luego se fue lejos. Voy a explicar más adelante la torre. Pero arrendó, es decir, lo rentó, alquiló a otras personas, ¿verdad? Y luego se fue lejos. Este es el Señor hablando. Tal como Isaías 5:2 nos dice que se construyó una viña junto a una torre y un lagar. Vemos que había un muro protector construido alrededor de la viña. El muro construido para proteger las vides de ser derribadas por el viento, y también había una torre. Tenía mucho propósito, ¿verdad? También había animales salvajes, tenía inclusive gente que quisiera jugar. Y había una torre.
una atalaya, donde, recuerdo, el Antiguo Testamento, una atalaya era simplemente una torre. El atalaya era el guardia, el que observaba y cuidaba, en el caso del pueblo de Israel, cuando vendría el enemigo. Él debería de tocar aquel cuerno de borrego para anunciar. Eso es lo que era la atalaya. Pero aquí tenía varios propósitos, pero esta atalaya o cabaña de piedra servía de refugio fresco durante el verano, tal vez para los trabajadores que venían a trabajar en las viñas. Y a la misma vez esta torre se erigía en una parte alta con vista a toda la viña, donde el dueño de la casa o el encargado y la familia visitaban durante el periodo de las cosechas. Y algunos de ustedes que vienen de la agricultura del pasado como yo, mi padre, cuando era tiempo de cosecha, no había gente que se acercaba sin permiso. Y mi padre se quedaba a cuidar cuando había cosechas de sandía, de maíz, de chile y todo eso, porque la gente se servía a sí mismo para venderlo. Y mi padre cuidaba, yo podía entender esto, por eso les digo que estas cosas me trasladan a mí y a algunos de ustedes también, que entienden lo que estamos hablando. Pero aquí la viña es un símbolo del reino de Dios en la tierra, es decir, Jesucristo. El maestro o Dios es el que ha construido una viña. Ha establecido a su pueblo elegido, y esto en este tiempo era Israel. Su vallado o su cerco, su muro, su pared que había hecho alrededor de la viña, alrededor del pueblo de Israel, era su mano protectora que los rodeaba. La atalaya, la torre, simbólicamente es donde aquellos santos sacerdotes y líderes religiosos de Dios vigilaban y cuidaban las preciosas uvas del Señor, que vigilaban de cerca a su pueblo mientras esperaban el tiempo de la cosecha. El lagar era un recipiente que se construía donde las uvas habrían de ser pisoteadas. Hemos visto muchas veces antes la cosecha es el día en que todas las personas se presentarán ante Dios y serán juzgadas según sus obras y pisoteadas en lugar para ser separadas, porque hay uvas buenas y uvas malas, y ahí se van separando. Se esperaba que los sacerdotes y los líderes religiosos guiaran a las personas por los caminos de justicia y se ocuparan de su crecimiento espiritual. Ese era el trabajo de todos los sacerdotes y líderes espirituales. De hecho, ese es nuestro trabajo hoy en día también. Versículos 12 y 5 dice, continúa el Señor hablando de esta historia. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le entregasen parte de la viña que había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mataron con las manos vacías, y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo descalabraron, dice la
la Biblia versión contemporánea. Nuestra Reina Valera 1960 es un poquito diferente. Dice que en mi Biblia dice, volviendo a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza. Les decía que otro dice que lo descalabraron y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y mataron y a otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Pausemos ahí. El Señor enviaba a sus siervos, a los labradores. Cada vez que esto sucedía, los siervos eran golpeados o asesinados, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos labradores? Eran los sacerdotes y otros líderes religiosos. Entonces, ¿a qué líderes religiosos estaba dirigiendo Jesús cuando habló de esta parábola de los labradores? En Marcos 11, 27 vemos cómo estaba el Señor dirigiendo esta parábola. Él estaba dirigiendo a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Sabe que en el templo había todo tipo de servidores? Así como en la iglesia hoy. Ustedes son la iglesia. Y hay diferentes siervos, es decir, sirviendo en diferentes formas, pero todos son siervos en la iglesia de Dios. Pero aquí, ¿quién es el siervo? Esta palabra era designada muy a menudo en el Antiguo Testamento para los profetas de Dios. Enviaba al pueblo. Aquí el Señor Jesús se refería a los mensajeros de Dios. De hecho, en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, dice esto: el Señor Dios de sus padres no dejaba de enviarle su palabra por medio de mensajeros, pues amaba a su pueblo y al lugar donde habitaba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo más retorno. El Señor sabía que estos labradores habían fallado a su deber, porque ellos no cuidaban del pueblo de Él. Por ejemplo, los fariseos y los sacerdotes se preocupaban más por cada pequeña estipulación de la ley que por el pueblo. Y muchas veces se preocupaban más por llenar sus bolsillos, ¿verdad? Hemos visto eso cuando el Señor limpió el templo y volcó las mesas y quitó el suane de ahí. Me gusta decir eso, porque se vendía de todo. Pero el Señor envió mensajeros una y otra vez para recordarles que deberían de cuidar las uvas o la viña o el pueblo de Dios. Pero ellos simplemente ignoraban su mensaje y golpeaban y mataban a sus profetas, a sus siervos. Miren lo que pasó con Juan el Bautista. Fue decapitado por hablar en el nombre del Señor. En el versículo 4 dice que uno de los profetas fue herido en la cabeza. Les leí ese que lo descalabraron. Pero la palabra usada en griego que tiene que ver con la cabeza incluye decapitar. Y Juan el Bautista fue decapitado. El Señor trató de advertir a estos hombres que no estaban haciendo su trabajo. Ojalá que cuando el Señor regrese
los encuentre haciendo el trabajo que nos ha mandado a hacer. Y cada uno de nosotros tenemos algo. El Señor no nos ha llamado nada más para estar en un estante como un libro, sino para servir a Él. Pero estos hombres mataban a aquellos mensajeros, ignoraban las advertencias de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían el control de la viña. Querían que las cosas se hicieran a su manera sin tener que rendirles cuentas al Señor. Y así, de muchos. Y hoy en día, si lo interpretamos en nuestros días, los perdidos son como aquellos líderes religiosos que no escucharon a los profetas. Puede que algunos escuchen acerca de Cristo o de los siervos de Dios, pero no hacen caso. Muchas veces los ridiculizan y a veces matan a los siervos del Señor. Es decir, como hoy en día en países que no son cristianos, siervos de Dios han sido martirizados, muertos por el nombre del Señor. No tenemos eso aquí, ¿verdad? A veces sí los ridiculizan o quieren maltratarnos. Estoy seguro que muchos han pasado por eso. Pero también los creyentes o cristianos supuestamente pueden ser de esta misma manera. Pueden torcer las escrituras para que se adapten a sus propios intereses o para apoyar sus propias opiniones e ignoran a sus hermanos y hermanas que intentan guiarlos con amor. En el versículo 6 dice: por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron, en el versículo 7, entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Sabe qué? El Señor, hablando ahí, Él estaba usando Isaías 5. Y estos hombres deberían de saber. Y ellos entendieron lo que estaba diciendo. Por eso querían matarlo. El Señor usaba escritura. Y ellos deberían de ser, yo estoy seguro que muchos sabían. Haber dolido tremendo, ¿no? Y nosotros podemos ver aquí que a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús. Se estaba refiriendo a sí mismo ahora como el hijo del dueño de la viña. La referencia aquí en este versículo 6 dice: y por último, teniendo un hijo suyo amado. Un hijo nada más. Suyo, muy amado. Lo envió también a ellos y diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Es esta frase de su amado, es un modismo, es una manera de decir su hijo único, su unigénito, como dice Juan 3:16. Nos dice que es hijo único, ese hijo es Jesucristo. Por lo tanto, Dios envió a su hijo unigénito al mundo para recordarles a los labradores, a los líderes religiosos, su fracaso en adorar al Señor y cuidar de su pueblo. Entonces, ¿qué sucede después? Los líderes religiosos mataron al hijo único. Y sabemos que Jesucristo fue crucificado. Y se estaba profetizando esto que ustedes
a nacer. Y estaba unos cuantos días de ir a la cruz. Completo control. Les hablaba de paciencia. Si usted y yo fuéramos eso, ahí los terminábamos, ¿verdad? En el versículo 7 dice que más aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. En otras palabras, si mataban al hijo del amo de aquella plantación, de aquel viñedo, entonces la herencia pertenecía a ellos. Y los labradores sabían que muchos sirvientes y el propio hijo del amo vinieron al lugar del amo, en lugar del amo mismo. Quizás pensarían que el amo debería de haber muerto. Estoy hablando de una manera física de los dueños de la viña, que Dios estaba usándolo para ilustrar algo espiritual. Y ellos pensaron, no, este es el único hijo, debe de ser el único heredero sobreviviente de este plantío. Y ellos pensaban que si podrían destruir a este hombre, entonces todo sería para ellos. Y en Marcos 15:10, ¿se acuerdan cuando el Señor fue llevado ante Pilato? El Señor Jesucristo, y en el versículo 10 del Evangelio de Marcos, capítulo 15, dice, porque él, es decir, Pilato, sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Eso es lo que dijo Pilato. Los líderes religiosos estaban celosos del Hijo de Dios, por lo que lo condenaban a muerte. ¿Cuántas personas hoy rechazan al Hijo único, al Maestro, al Hijo de Dios? En realidad, hoy en día hay personas que tienen un tipo de envidia dentro de ellos con respecto al Hijo de Dios. Hay algunos locos por ahí que se han atrevido a decir, yo soy más popular que el mismo Jesucristo. Para mí eso es envidia. Nadie puede ser eso. Nadie puede compararse con él. Oh, soy tan popular como él. Usted sabe que hay gente que habla así. Por celos, por envidia. Es la envidia que tenían por el poder del Hijo. ¿Sabe qué? Cuando una persona se somete a Jesucristo, entonces Él tiene autoridad y poder sobre su vida. Y para muchas personas esto es inaceptable porque quieren tener control de su propia vida. A una gente inconversa, a una gente que no está en los caminos de Dios, le gusta tener el poder de participar en cualquier pecado que él o ella desee. La Biblia nos dice que todos somos esclavos aquí. O eres de Dios, o eres del enemigo. Muchos dicen, no, yo tengo control de mi vida. Esa es una mentira. Yo puedo hacer lo que quiero. Bueno, Dios es tu paciente, está esperando. Pero no vale la pena. Dios lidiará con nosotros un día. Pero me gustaría atreverme a decir un poco más. Hay algunos
algunos cristianos que no se han sometido totalmente a Cristo porque quieren seguir con sus propias pasiones y deseos, como está en la línea, un paso aquí, un paso allá. Versículos 9 y 11 y dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y luego dice, vendrá y destruirá a sus labradores y dará su viña a otros. Y luego dice, ni aún esta escritura habéis leído. Hablando con los expertos del Antiguo Testamento, lo saben, los acabo de citar Isaías 5, pero aquí les va otra. Esa es mi manera de hablar. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. No han leído esto. Cuando aquellos labradores ignoraban al amo, entonces Él llega en persona. Este es el amo, Jesucristo, el único primogénito, el único hijo de Dios. Él es el amo, Él es el Señor, es el dueño. El versículo 9 también, en la referencia cuando dice que mata a los malvados y da la viña a nuevos labradores, esto es una referencia cómo se extendió la salvación a los gentiles, a nosotros. Se nos dio la oportunidad de entrar ahí porque ellos lo rechazaron. Es decir, en general, no todos quizás, habrá un grupo muy pequeño de judíos que reconocen a Jesucristo como su Salvador. Espiritualmente hablando, estos nuevos labradores son aquellos que ponen su fe y su confianza en el Señor Jesucristo en lugar de la ley. O de su propia interpretación de la ley de Dios. Estos nuevos labradores son los seguidores de Jesucristo que son salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. En Isaías capítulo 5, cuando el amo vio la viña corrupta, la destruyó y la quemó. Esto era un símbolo de destrucción de la ciudad de Jerusalén y del exilio del pueblo de Israel. El exilio en aquellos tiempos era algo de purificación, un tiempo de purificación que simbólicamente es purificación con fuego o por fuego. Y los que permanecieron fieles al Señor, un día después regresaron a Jerusalén y la ciudad fue reconstruida. Pero permítame decirles esta mañana que un día el Señor regresará y habrá un gran juicio. En su segunda venida. Yo les he platicado esta historia, ojalá que no se aburran conmigo, se enfaden conmigo cuando repito mucho esto. Pero es como cuando vivíamos en nuestros países hispanos, bueno, si algunos de ustedes vienen de países hispanos de otros lugares, cuando la gente se pedía, al menos cuando yo crecí, mi papá o mi mamá me mandaban al vecino, digo yo, que si nos presta esta herramienta, ¿verdad?
Mi papá a veces o mi mamá me mandaba y yo, como era costumbre en aquellos tiempos. Y ¿sabe qué? Se le olvida, ¿no? Se nos olvidaba. Y el vecino llegaba un día, oiga, ¿dónde está la herramienta que le presté para la herramienta? Pasó tanto tiempo que ya no sé, se le olvidó uno. Así es, por nuestras vidas. Prestamos. Pensamos que es de nosotros. Nos olvida que Dios es el que ha dado la vida. Un día. Unos más tarde que otros, unos más temprano que otros, pero nos tocará ajustar cuentas. Y Dios me dirá, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? El Señor regresará. Habrá un gran juicio. La viña será destruida y purificada por fuego. Y aquellos que sean hallados fieles son los que van a entrar al cielo. Y se convertirán, por decirlo así, basada en nuestra historia, en los arrendadores de esta nueva viña. Porque Dios dice que nos usará más adelante en este nuevo reino, en esta nueva Jerusalén. Luego en los versículos 10 y 11, cuando el Señor estaba citando el Salmo 118, 25, este Salmo explica que que Él es rechazado y será un día, rechazado y asesinado, que sabemos que murió en la cruz, pero un día iba a ser vindicado porque murió y fue enterrado y resucitó al tercer día. Y ese bloque, esa piedra que los constructores desecharon, se convierte en una piedra angular, o la piedra que da coronamiento, o esa nueva estructura está basada en esa estructura, lo principal. En el versículo 8 aprendimos que el hijo del amo fue asesinado y arrojado fuera de la ciudad, lo que significaba el rechazo del Señor. Pero aquel que fue rechazado será aquel quien el cual establecerá un nuevo reino. El hijo del amo que fue rechazado, él mismo establecerá un nuevo reino. Él sería la piedra principal, la piedra angular de esta nueva Jerusalén. Y la única manera de lograrlo, lo que él estaba citando, es que ese hijo continuara vivo. ¿Y sabemos qué lo hizo? ¿Sabemos qué resucitó? El hijo debería de volver a la vida y lo hizo. ¿Verdad? Sabemos que Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Él estaba hablando de sí mismo. Es decir, que estas parábolas eran una ilustración o una historia de algo conocido para aquellas gentes, para poder explicar algo divino, algo espiritual. Ellos deberían de haberlo entendido. ¿Sabe que Dios nos habla muy claro hoy en
¿Sabes por qué? Porque nos ama. La viña es de él. Él la plantó. Un día él recogerá fruto de su viña. Uvas buenas, uvas malas, amargas, viles y otras jugosas, dulces. Y hará en ese lugar donde las uvas serán pisoteadas. Él tiene todo el derecho, porque él es Dios. Hay, obviamente, un mensaje muy importante para nosotros que aprendamos de esta parábola. Porque si una persona no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, o si alguien es un cristiano que es infiel a Dios, entonces esta persona no debe de olvidar que todos seremos pisoteados en este lagar, en el sentido de que todos rendiremos cuentas. Todos seremos juzgados según nuestras obras cuando este maestro, cuando este amo regrese. Este es un Dios paciente que no desea que nadie se pierda, pero venga al arrepentimiento. Piense esto. ¿Cuántas veces no estaba pedido a usted que pudiera haber perdido su vida? Pero Dios, de su paciencia, no ha terminado con usted. No ha terminado conmigo. Y Dios está hablando por medio de su palabra constantemente. Y no es por casualidad. Dios no es un Dios de casualidad. Él tiene un propósito para todo. Y lo llevará a cabo de acuerdo a su voluntad, me guste o no me guste, lo crea yo o lo crea usted o no lo crea. Él va a llevar a cabo su propósito. Y Él habla en su amor, con anticipación, para que nadie diga, nadie me dijo a mí nada. Para que no pueda decir, oh, ¿cómo llegué yo aquí al infierno? Me resbalé y caí aquí. No, por accidente, no. Dios en su amor está dando una oportunidad, pero Él no quiere forzar a nadie, es un caballero. Dios quiere que sepamos a Él, porque Él es Dios, porque Él ha dado su vida por mí. El apóstol Pablo decía, siervo de Dios. En su introducción, en algunas de sus cartas, decía esclavo de Dios. Pero él era un esclavo por su propia voluntad, una vez que había entendido lo que Dios había hecho con él, en un tiempo peleando en contra de él, en un tiempo quizás maldiciéndolo, en un tiempo persiguiendo a su iglesia, hablando mal de eso, pero Dios en su misericordia le habló y él decía, ahora soy un siervo esclavo de Dios. ¿Por qué? Lo hago por voluntad. Y es lo que Dios quiere. Que un hombre o una mujer lo acepten así. Y Él está esperando. Lo está esperando usted. Para que usted venga a sus caminos. Él es paciente. Pero un día todo terminará. Todo tiene su fin. No esperemos más. No espere más. El día de la salvación es hoy. Cuando usted todavía puede comprender y entender el trato, ¿qué va a dejar? Nada. Obtener toda la vida eterna.
Él mismo dice que vamos a sentarnos a la mesa, vamos a platicar. Quiero hablar contigo, y es lo que está haciendo ahorita, no porque yo hablo de esta manera, así es Dios por medio de su palabra, hablándole a usted. Juan, el apóstol Juan, que murió ya de anciano, dijo esto: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios poderoso. Y en su vestidura, su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Pero aún así, si hemos rechazado a los siervos de Dios, cualquiera que Él haya puesto en nuestro camino, es decir, acá hay diferentes, y ha rechazado a su Hijo, entonces esa persona un día va a responder a estos pecados. Rechazar a su Hijo es una ofensa mayor. Cuando nosotros rechazamos a Jesús, entonces no somos mejores que aquellos que lo crucificaron y que lo echaron fuera de la viña. Por tanto, el único pecado que te enviará al infierno es rechazar al llamado a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. No rechace al Hijo, sino acérquese a recibirlo a Él y viva para siempre. Muchos hombres pueden aprovecharse de la paciencia de Dios, pero al final viene el juicio y la justicia. Conclusión de esta parábola: revela que aquellos labradores que hicieron esta cosa tan malvada no se salieron con la suya, y aquellos que rechazan la provisión, la confianza y la paciencia del Señor, un día tendrán que lidiar con su vida. Pero hoy, en el tiempo de gracia, en el tiempo de los gentiles como usted y yo, Dios está hablando, Dios está llamando a su reino por fe en Jesucristo. Es decir, queramos o no, quiéramos o creamos o no, un día esto pasará, porque esta es su palabra. Aleluya. Y Él dijo: los cielos y la tierra pasarán, todo esto cambiará, pero mi palabra permanece para siempre. Padre, damos gracias por esta palabra que nos has dado esta mañana. El amo, este Hijo de Dios, el dueño de la viña, el creador de la vida, el creador del universo, el que no solo nos ha dado vida y esperanza,
pero también nos ha hecho sus obreros para trabajar en su viña. Padre, rogamos que al examinar nuestros corazones nos encuentre así, trabajando, haciendo la tarea que se nos ha encomendado, para cuando Él regrese, el amor, tengamos frutos de su viña, para honra y gloria de Él. Y para aquel que aún no ha entregado su vida esta mañana, voy a decir, Padre Celestial, ahora comprendo que has mandado a tu Hijo Jesús para que Él pagara por mis pecados. Ahora creo que Él es mi Salvador y mi Rey. Te confieso que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Tiene que haber un arrepentimiento, una confesión. A Él, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y decir algo así: Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Ahora reconozco de mi error. Sé que tú eres Dios, Jesús, el único. Te pido que ahora, Señor, entres a mi vida y, Señor, me enseñes a cada día a servirte a ti. Porque quisiera, para cuando tú regreses, Señor, y yo también pueda dar algo de fruto que te alabe a ti. Y te doy gracias por mostrarme este conocimiento. Sin lugar a dudas, entiendo ahora que el Señor estabas buscándome y hablándome. Y Padre, te alabo porque, Señor, has escondido todo esto de los sabios. No lo has enseñado a nosotros. En esta mañana damos honra y gloria en el nombre de Jesucristo.